¿Quién podría prever que una humilde flor, buscada con la desesperación del amor filial, sería la semilla de un destino tejido con hilos de sangre, coraje y un amor tan indomable como las cumbres de las Alpujarras? El alba teñía de púrpura y oro las crestas afiladas de la Sierra Nevada, pero Isabela apenas reparaba en la belleza helada que la rodeaba. Sus ojos, del color de las avellanas maduras, estaban fijos en el suelo pedregoso, buscando entre las rocas y los arbustos espinosos la escurridiza hierba del susto, la única que, según las viejas del pueblo, podría aliviar la tos persistente que consumía a su madre, el ara. La aldea de Trevélez quedaba ya lejos, un puñado de casas blancas aferradas a la ladera, y cada paso la adentraba más en el territorio prohibido, las laderas altas donde se decía que aún merodeaban alimañas, y a veces sombras más peligrosas. Las patrullas moras del reino nazarí de Granada, allá abajo, al otro lado de las montañas. El aire era fino y cortante. El aroma a pino, a tomillo y a la tierra húmeda de la noche se mezclaba con el silencio, un silencio tan profundo que el crujido de sus propias alpargatas sobre la piedra suelta sonaba como un estruendo. El ara, su madre, se debilitaba con cada luna. La imagen de su rostro pálido, surcado por el sudor febril, espoleaba a Isabela a seguir adelante, a ignorar el nudo de miedo que se le formaba en el estómago. Solo un poco más, se dijo, aferrando con más fuerza la pequeña hoz y el morral de tela. Un ruido la sobresaltó. No el de un animal conocido, sino un chasquido metálico, seguido de un murmullo gutural, voces masculinas que el viento trajo y se llevó como un susurro maligno. ¿Una patrulla? Su corazón dio un vuelco. Se agachó instintivamente tras un roquedo, conteniendo la respiración. Esperó, inmóvil, sintiendo el frío de la piedra contra su piel. Cuando el silencio regresó, más denso que antes, se atrevió a asomar la cabeza. Nada. Solo el viento peinando los piornos. Pero el susto la había desequilibrado. Al intentar incorporarse con demasiada prisa, su pie resbaló en una placa de pizarra húmeda. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras caía, sintiendo un dolor agudo en el tobillo y luego un golpe seco en la cabeza que la sumió en una oscuridad repentina, tan vasta como el cielo nocturno de la sierra. Cuando Rodrigo encontró a Isabela, el sol ya estaba alto, filtrándose a través de las ramas de un viejo castaño. Él conocía cada palmo de aquellas alturas, cada sendero oculto, cada refugio natural. Era un hombre de la montaña, alto y de complexión fuerte, curtido por el sol y el viento. Su cabello oscuro caía revuelto sobre una frente ancha, y sus ojos castaños penetrantes y observadores se detuvieron en la figura inmóvil de la joven. Llevaba ropas sencillas de cuero y lino, y una discreta cicatriz en el antebrazo hablaba de encuentros pasados con la naturaleza, o quizás con algo más. Se acercó con la cautela de un lince. La muchacha yacía con el rostro pálido, un hilo de sangre seca en la sien y el tobillo en una posición antinatural. Comprobó su pulso, débil pero constante. No era de su aldea, al menos no la reconocía. Debía ser de alguna alquería más lejana. Con la misma facilidad con la cargaría un ciervo, la levantó en brazos. Su cuerpo era ligero, frágil. El aroma a hierbas silvestres que emanaba de ella le resultó extrañamente familiar, tranquilizador. La llevó a su refugio, una cabaña de piedra toscamente construida, oculta en un repliegue de la montaña, casi invisible entre los riscos. Dentro, el aire olía a humo de leña y a pieles secas. Con cuidado la depositó sobre un lecho de lechos y pieles de cabra. Limpió la herida de su cabeza con agua de un manantial cercano y examinó el tobillo, hinchado y amoratado. «Mala suerte has tenido, muchacha», murmuró, más para sí mismo que para ella. Buscó entre sus propias hierbas, las que su padre, Gonzalo, le había enseñado a reconocer y usar. Preparó un emplasto de consuelda y árnica y se lo aplicó con manos sorprendentemente gentiles para su tamaño. Isabela despertó horas después, confundida y dolorida. Lo primero que vio fueron las vigas oscuras del techo, luego el rostro de un desconocido que la observaba en silencio desde el otro lado de la pequeña estancia, junto a un fuego mortecino. «¿Quién? ¿Quién sois? ¿Dónde estoy?» Su voz era un susurro tembloroso. «Tranquila», dijo Rodrigo, su voz grave y calmada. «Estás a salvo. Te encontré en la montaña. Te diste un buen golpe». La desconfianza luchaba con el agotamiento en los ojos de Isabela. Intentó incorporarse, pero un gemido de dolor la detuvo. «Tu tobillo está mal. No debes moverte». Rodrigo se acercó, ofreciéndole un cuenco de madera con un caldo caliente. «Bebe, te hará bien».
Durante los días siguientes, Rodrigo cuidó de Isabela con una dedicación silenciosa. Le cambiaba los vendajes, le traía agua fresca y caldo de caza menor y mantenía el fuego encendido para ahuyentar el frío penetrante de las noches serranas. Apenas hablaban. Isabela al principio lo observaba con recelo. Era un hombre rudo, solitario, pero en sus acciones no había maldad, solo una eficiencia tranquila. Poco a poco el miedo dio paso a una cautelosa gratitud. Empezaron a compartir palabras, luego historias. Isabela le habló de su madre, Elara, de su enfermedad y de la desesperada búsqueda de la hierba. Rodrigo escuchaba, sus ojos fijos en el fuego, asintiendo de vez en cuando. Él, a su vez, le contó fragmentos de su vida en la montaña, de su padre Gonzalo, un hombre sabio y respetado en su propia aldea, más abajo, hacia el oeste. Le habló de los peligros de la sierra, no solo de las bestias, sino también de los hombres. Supo entonces Isabela que el ruido que la asustó no fue imaginación suya. Rodrigo había visto rastros frescos de una pequeña partida mora no lejos de donde ella cayó. La había encontrado justo a tiempo. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía de rojo las paredes de la cabaña, Isabela, sintiéndose más fuerte, le preguntó: «¿Por qué vives tan aislado, Rodrigo? Tu aldea, no te necesitan allí». Rodrigo tardó en contestar, removiendo las brasas con un palo. «La montaña me da cuanto necesito, y a veces la compañía de los hombres es más peligrosa que la de los lobos». Pero al decirlo, sus ojos se encontraron con los de Isabela, y una emoción desconocida, una calidez que no provenía del fuego, pareció recorrerlo. En la fragilidad de aquella joven, en su determinación por salvar a su madre, había encontrado algo que resonaba en su alma solitaria. Cuando el tobillo de Isabela estuvo lo suficientemente fuerte para soportar el viaje, aunque aún con dificultad, Rodrigo decidió que era hora de llevarla de vuelta a su gente. El descenso fue lento. Rodrigo la ayudaba en los pasos difíciles, su mano firme en su brazo, su presencia una fuente de seguridad. Isabela se sorprendía de la confianza que sentía hacia aquel hombre que hacía apenas unas lunas era un completo extraño. El contacto de su piel, la cercanía de su cuerpo despertaban en ella sensaciones nuevas, un cosquilleo que era a la vez dulce y perturbador. Al llegar a Treveles, la pequeña aldea de Isabela, fueron recibidos con una mezcla de alivio y sorpresa. Elara, al ver a su hija sana y salva, aunque cojeando, rompió a llorar y la abrazó con fuerza. Luego sus ojos se posaron en Rodrigo, aquel hombretón desconocido que la acompañaba. «Madre, este es Rodrigo. Él me encontró y me cuidó», explicó Isabela, con un leve rubor en las mejillas. Elara, a pesar de su debilidad, le dedicó a Rodrigo una mirada llena de gratitud. «No sé cómo pagaros lo que habéis hecho por mi hija, buen hombre». Rodrigo simplemente asintió, algo incómodo, bajo la atención de los aldeanos que se habían congregado. Fue entonces cuando un hombre mayor, de porte digno y ojos sabios, se adelantó. Era Gonzalo, el padre de Rodrigo, que había bajado de su propia aldea al oír rumores de la presencia de su hijo en Treveles. «Hijo», dijo Gonzalo, su voz teñida de sorpresa y algo más que Rodrigo no supo descifrar. «¿Qué te trae por estas tierras tan lejanas de nuestro hogar?» Rodrigo le explicó brevemente lo sucedido. Mientras padre e hijo hablaban, Isabela observaba a Gonzalo. Veía en él la misma fortaleza tranquila de Rodrigo, la misma mirada penetrante. Comprendió entonces de dónde venía la nobleza de su salvador. Los días siguientes, Rodrigo se quedó en Treveles, ayudando en lo que podía, reparando una cerca, cortando leña. Lo hacía, se decía a sí mismo, para asegurarse de que Isabela se recuperaba del todo. Pero la verdad era que la cercanía de la joven, su sonrisa agradecida, la forma en que sus ojos brillaban al hablar de sus hierbas y sus sueños, lo retenían allí más que cualquier obligación. Gonzalo también pasaba tiempo con ellos. Las conversaciones entre el anciano y Rodrigo a menudo giraban en torno a las noticias que llegaban de la frontera. El capitán Tarik, un nombre que se pronunciaba con temor en todas las aldeas cristianas de las Alpujarras, estaba moviendo sus huestes. Se hablaba de incursiones más audaces, de aldeas saqueadas y de un plan para asegurar un paso montañoso estratégico, un paso que fatalmente cruzaba cerca de Treveles y de la aldea de Gonzalo. «Tiempos oscuros se avecinan, hijo», decía Gonzalo, su mirada perdida en las cumbres. «Ese Tarik es un lobo astuto y cruel. Debemos estar preparados». Rodrigo sentía como una nueva responsabilidad crecía en su interior. Ya no era solo su propia supervivencia lo que le importaba.
La seguridad de Isabela, la fragilidad de Elara, la vulnerabilidad de aquella pequeña comunidad que lo había acogido con sencillez, todo ello pesaba sobre él. Su conocimiento de la montaña, sus habilidades como cazador y rastreador, podían ser útiles. Comenzó a pasar más tiempo con Gonzalo y los hombres de Trevélez, recorriendo los alrededores, identificando puntos débiles en la defensa natural de la aldea, sugiriendo trampas y senderos de escape. Isabela lo observaba con una mezcla de admiración y temor. Veía cómo el montaraz solitario se transformaba, cómo la preocupación por los demás sacaba a relucir un liderazgo que él mismo quizás no sabía que poseía. Su amor por él, que había brotado en la soledad de la cabaña, echaba raíces profundas en el suelo fértil de la admiración y el respeto. Una tarde, mientras recogían leña en el bosque cercano, sus manos se rozaron. Rodrigo se detuvo y la miró. En sus ojos ya no había solo la cautela del cazador, sino una ternura que la hizo estremecer. «Isabela», comenzó, su voz algo ronca, «estos tiempos son inciertos, pero quiero que sepas que mientras yo esté aquí nadie te hará daño, ni a ti, ni a tu madre, ni a esta aldea». Ella levantó la mano y acarició la cicatriz de su antebrazo. «Lo sé, Rodrigo, y yo también te protegeré a mi manera». Le ofreció una pequeña bolsa de cuero. «Son hierbas para mantener la fuerza y la claridad. Llévalas contigo». Se miraron, y en ese instante, bajo la bóveda de castaños y robles, con el presagio de la guerra flotando en el aire, su amor se selló con una promesa silenciosa, más fuerte que cualquier palabra. La noticia llegó como un rayo en cielo sereno, aunque todos la temían. Una aldea vecina, apenas a media jornada de camino, había sido arrasada por las tropas de Tarik. El humo aún se veía ascendiendo en el horizonte como un dedo acusador. No había tiempo que perder. ¡A las armas! «¡Preparaos!». La voz de Gonzalo resonó en la pequeña plaza de Trevélez. Los hombres corrían, buscando sus herramientas de labranza convertidas en armas improvisadas, sus viejas ballestas de caza. Las mujeres lloraban y juntaban a los niños. Rodrigo, con una expresión sombría, se ajustó el cuchillo de monte al cinto y tomó el arco que Gonzalo le había guardado. «Isabela, tú y tu madre debéis ir al refugio de la iglesia con las otras mujeres y los niños. Es el lugar más seguro», le dijo, su voz firme. «Pero tú...». «Yo estaré con mi padre y los demás, defenderemos el paso». La miró intensamente. «Prométeme que te cuidarás». «Cuídate tú, Rodrigo», susurró ella, sus ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. El ataque fue brutal. Las huestes de Tarik, soldados curtidos y bien armados, superaban en número y en experiencia a los defensores de Trevélez. Avanzaron por el sendero principal, sus cimitarras brillando bajo el sol del mediodía. Gonzalo, apostado con un puñado de hombres en un estrechamiento del camino, dio la orden de disparar. Las flechas y los virotes de ballesta silbaron, causando algunas bajas entre los primeros atacantes, pero eran como avispas contra un oso. Rodrigo, desde una posición elevada, hacía estragos con su arco, cada flecha buscando un blanco preciso. Su rostro era una máscara de concentración y furia fría. La lucha era desigual. Los moros avanzaban, implacables. Gonzalo luchaba como un león viejo, su espada cantando una canción de muerte, pero la edad y el número de enemigos comenzaban a hacer mella. En un momento varios soldados de Tarik lo rodearon. Rodrigo vio el peligro desde arriba. Gritó el nombre de su padre y descendió la ladera como una exhalación, pero era demasiado tarde. Vio cómo la espada de un oficial moro se hundía en el costado de Gonzalo. El anciano se tambaleó, pero antes de caer, con una última reserva de fuerzas derribó a su atacante. Luego otros dos lo sujetaron. «¡Padre!». El grito de Rodrigo fue un rugido de dolor y rabia. El propio capitán Tarik, un hombre de mediana edad, con una armadura funcional y una mirada astuta y cruel, apareció en ese momento, montado en un caballo negro. Observó a Gonzalo, herido y sangrante, pero aún desafiante. «Este viejo lucha bien», dijo Tarik con una sonrisa fría. «Apresadlo. Podría sernos útil». Dos de sus hombres arrastraron a Gonzalo, que apenas se sostenía en pie. Rodrigo, al ver a su padre capturado, sintió que el mundo se resquebrajaba. La rabia lo cegó por un instante. Quiso lanzarse contra Tarik y sus hombres, pero una mano lo sujetó con fuerza. Era uno de los aldeanos. «Rodrigo, no, son demasiados. Nos matarán a todos. Debemos retirarnos, reagruparnos». Con el corazón desgarrado, Rodrigo comprendió la amarga verdad. Un ataque suicida no salvaría a su padre ni a la aldea. Miró hacia la iglesia, donde Isabela y los demás se refugiaban.
Debía protegerlos. Con un último vistazo lleno de odio hacia Tarik, que observaba la escena con aire de triunfo, Rodrigo dio la orden de retirada hacia las montañas, hacia los senderos que solo ellos conocían. La retirada fue caótica y desesperada. El humo de las casas incendiadas comenzaba a ascender y los gritos de los invasores resonaban en el valle. Rodrigo, Isabela, que había salido de la iglesia al ver el cariz de la batalla para ayudar a los heridos y ahora se unía a la huida, y un puñado de supervivientes se internaron en la espesura de la sierra, dejando atrás su hogar y para Rodrigo a su padre en manos del enemigo. Encontraron refugio en una cueva que Rodrigo conocía, un lugar húmedo y oscuro, pero seguro por el momento. El silencio entre ellos era pesado, solo interrumpido por los sollozos ahogados de algunas mujeres y el gemido de los heridos. Isabela, con el rostro tiznado y los ojos enrojecidos, se movía entre ellos, aplicando los pocos ungüentos y vendas que había podido salvar. Rodrigo se sentó aparte, la cabeza entre las manos. La imagen de su padre, herido y arrastrado por los hombres de Tarik, lo atormentaba. La culpa, la rabia, la impotencia lo consumían. ¿Cómo había podido permitirlo? Isabela se acercó y se sentó a su lado, poniendo una mano en su hombro. «Rodrigo», dijo suavemente, «no fue tu culpa. Hiciste lo que pudiste». Él levantó la mirada, sus ojos eran dos ascuas de dolor. «Debo rescatarlo, Isabela. No puedo dejarlo en sus manos. Tarik lo matará, o peor». «Lo sé», asintió ella, «y no irás solo». Rodrigo la miró, sorprendido. «Isabela, es demasiado peligroso. Tarik tendrá su campamento bien guardado. Conozco hierbas que pueden adormecer a los guardias o crear una humareda que nos dé cobertura», replicó ella con una firmeza que él no le conocía. «Mi padre me enseñó a preparar algunas mezclas. Para la caza, decía él, pero servirán. No lucharé como tú, pero puedo ayudar. Tu padre también me salvó la vida al acogerme en tu aldea. Le debo esto». En sus ojos, Rodrigo vio la misma determinación que lo impulsaba a él. No era solo amor lo que los unía, sino un profundo sentido de lealtad y justicia. Asintió lentamente. «Está bien, pero prométeme que serás prudente». Pasaron la noche planeando. Rodrigo conocía aproximadamente dónde podría haber establecido Tarik su campamento temporal, un valle cercano con agua y pasto para los caballos. Trazaron un mapa improvisado en la tierra húmeda de la cueva. Decidieron que irían solo ellos dos. Un grupo mayor sería detectado fácilmente. Al amanecer, sigilosos como sombras, se deslizaron fuera de la cueva. El aire de la montaña era frío y limpio, un contraste brutal con el hedor a humo y muerte que aún flotaba en el valle. Isabela llevaba una pequeña bolsa con sus preparados, polvos somníferos hechos con beleño y adormidera y una mezcla de resinas y azufre para crear humo denso. Tras horas de marcha cautelosa, evitando los senderos principales y moviéndose a través del bosque, llegaron a una cresta desde donde se divisaba el campamento de Tarik. Estaba en un claro, junto a un arroyo. Varias tiendas de campaña, caballos atados y hogueras donde los soldados cocinaban o afilaban sus armas. Había centinelas apostados en el perímetro. «Allí», susurró Rodrigo, señalando una tienda un poco más grande y apartada, cerca de un gran roble. «Si mi padre está vivo, es probable que lo tengan allí o cerca». Esperaron a que cayera la noche. La luna era apenas una uña plateada en el cielo, lo que favorecía su empresa. Isabela preparó pequeñas bolas de sus polvos somníferos mezclados con grasa animal. «Si logras acercarte a los guardias de esa tienda, lanza esto cerca de sus rostros. El efecto no es inmediato, pero los sumirá en un sueño pesado en pocos minutos», le indicó. Rodrigo asintió. «Tú quédate aquí. Si algo sale mal o si no regreso antes del primer canto del gallo, vuelve a la cueva y guía a los demás hacia el este, hacia las montañas más altas. Busca a la gente de Ferreira. Diles lo que ha pasado». Isabela lo agarró del brazo. «Volverás, Rodrigo. Ambos volveremos». Sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y fe. Él le apretó la mano y sin más palabras comenzó a descender hacia el campamento enemigo, moviéndose con la agilidad de un animal salvaje. La tensión era casi insoportable. Isabela lo observaba desde la oscuridad, conteniendo la respiración cada vez que una rama crujía o un perro ladraba en el campamento. Vio a Rodrigo deslizarse entre las sombras, evitando las patrullas, hasta llegar cerca de la tienda señalada. Había 2 guardias. Con un movimiento rápido lanzó algo hacia ellos. Los guardias se sobresaltaron, miraron a su alrededor, pero no vieron nada.
Continuaron su ronda, pero a los pocos minutos uno bostezó, luego el otro. Pronto, ambos estaban sentados, cabeceando, y finalmente cayeron en un sueño profundo. Rodrigo se deslizó dentro de la tienda. Isabela rezaba en silencio. Pasaron los minutos, que parecieron eternidades. De repente la tela de la tienda se movió. Rodrigo salió, pero no venía solo. Llevaba a Gonzalo en brazos. El anciano estaba pálido como la cera, con los ojos cerrados y una mancha oscura de sangre en su túnica, más grande de lo que Rodrigo recordaba. Con una rapidez increíble, Rodrigo comenzó la retirada cargando a su padre. Isabela corrió a su encuentro. ¿Está? No se atrevió a terminar la pregunta. Aún respira, dijo Rodrigo con voz ahogada, pero está muy mal. Tarik lo torturó. Gonzalo abrió los ojos con dificultad. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios al ver el rostro de su hijo y luego el de Isabela. «Hijo, Isabela, bravos», susurró. «Sabía que vendrías». «Ahorra fuerzas, padre. Te sacaremos de aquí», dijo Rodrigo, aunque su corazón se encogía al ver el estado de Gonzalo. Pero la suerte no estaba de su lado. Un soldado que volvía de hacer sus necesidades los vio. «¡Alarma! ¡Prisioneros escapando!», gritó. El campamento se convirtió en un hervidero. Antorchas se encendieron, gritos y el sonido de armas resonaron en la noche. «Isabela, coge a mi padre, llévalo hacia el desfiladero del lobo, yo los cubriré», ordenó Rodrigo, depositando con cuidado a Gonzalo en los brazos de la joven, que a pesar de su complexión delgada, lo sostuvo con una fuerza nacida de la desesperación. «No, Rodrigo, es una locura». «¡Hazlo!», rugió él, desenvainando su cuchillo y tomando el arco. «¡Ahora!». Isabela, con lágrimas corriendo por su rostro, obedeció. Comenzó a arrastrar y medio cargar a Gonzalo hacia la oscuridad del bosque, en dirección al desfiladero que Rodrigo le había indicado, un paso estrecho y rocoso que conocían bien. Rodrigo se quedó atrás, una figura solitaria enfrentándose a la jauría que se acercaba. Sus flechas volaban certeras en la oscuridad, derribando a los primeros que se aventuraban por el sendero. Luchaba con la furia de un hombre que no tiene nada que perder, pero también con la astucia de quien conoce cada piedra y cada árbol de aquellas montañas. Su objetivo no era vencerlos a todos, sino ganar tiempo para Isabela y su padre. Isabela llegó al desfiladero, exhausta. Gonzalo apenas gemía. Lo acomodó con cuidado al abrigo de unas rocas. «Aguanta, Gonzalo, por favor, aguanta», le suplicaba. El anciano abrió los ojos una vez más. Su mirada era lúcida, aunque empañada por el dolor. Isabela, buena muchacha, cogió su mano con una fuerza sorprendente. «Cuida de Rodrigo. Él es la esperanza de nuestra gente, y tú eres su fuerza». Una tos lo sacudió y un hilo de sangre brotó de sus labios. Dile que estoy orgulloso. Que muero como un hombre libre». Sus ojos se cerraron lentamente y su mano perdió fuerza. Isabela sintió un frío glacial recorrerla. Gonzalo había muerto. Sollozó en silencio, acunando la cabeza del anciano. Mientras tanto, Rodrigo había logrado atraer a un grupo de soldados, entre ellos al propio Tarik, hacia el desfiladero. Era una trampa. Conocía aquel lugar como la palma de su mano. Cuando los moros se adentraron en la parte más estrecha, rocas y troncos preparados de antemano cayeron desde lo alto, bloqueando la salida y aplastando a algunos. Tarik, enfurecido, vio a Rodrigo en lo alto de un risco. «Maldito seas, Montaraz, pagarás por esto». «Tú pagarás por la sangre de mi padre y de mi gente», replicó Rodrigo. La batalla final fue feroz. Rodrigo, aprovechando su posición y su agilidad, luchaba contra varios a la vez. El espacio reducido del desfiladero nivelaba un poco la desventaja numérica. Finalmente, se encontró cara a cara con Tarik. El choque de sus armas resonó en las paredes de piedra. Tarik era un guerrero experimentado. Su cimitarra se movía con velocidad y precisión. Pero Rodrigo luchaba con la fuerza de la desesperación y el amor por su tierra. En un movimiento rápido, esquivó un tajo de Tarik y hundió su cuchillo de monte en el único punto desprotegido de la armadura del capitán, bajo el brazo. Tarik soltó un grito ahogado. Sus ojos se abrieron con sorpresa y dolor. Se tambaleó y cayó de rodillas, la cimitarra resbalando de su mano. Miró a Rodrigo con odio antes de desplomarse. Con su líder caído, el resto de los soldados moros desmoralizados y atrapados fueron presa fácil para la furia de Rodrigo y los pocos aldeanos que, alertados por el ruido de la batalla, habían acudido en su ayuda armados con lo que encontraron. Cuando el amanecer tiñó de nuevo las cumbres, el desfiladero del lobo era un lugar de muerte y victoria. Rodrigo, exhausto, cubierto de sangre y polvo, encontró a Isabela junto al cuerpo de su padre.
No hicieron falta palabras. Se abrazaron, un abrazo que contenía todo el dolor de la pérdida y la fragilidad de la esperanza.